y creer en que todo es posible no saca fuera la planificación, sino que es el orden que debemos seguir para que todo vaya de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestra vida. Tener en cuenta qué Dios quiere que nosotros logremos en nuestra vida y qué podemos hacer para que eso fluya como Dios quiere que fluya. Ahí se basa la planificación. La planificación nos hace soltar esa cosa que están ahí, pero que no deberían estar ahí. Y ahí va una fe guiada por lo que es la planificación y el método de Dios. Bienvenidos a nuestro último capítulo de la serie Planificación. Y nosotros somos los Judy Podcast. En esta ocasión estaremos hablando de cuándo comenzar ese error que cometemos. Wow, muy bueno el título. Ese tema, cuando lo seleccionamos, me pareció tan interesante, porque a veces pensamos que no comenzar es el fallo, y viceversa, a veces comenzar es el fallo. Exacto. Porque no está dentro de los planes del Señor que empecemos cosas en el momento que lo estamos empezando. Es interesante, porque en el mundo te dicen, empieza. Lánzate que tú puedes. Empieza con lo que tú tienes. Todo es posible. El cielo es el límite. Pero aquí eso no funciona así. No. Esto funciona basado en los planes del Señor, basado en etapas, basados en lo que el Señor tiene para ti en el momento que tú estás. Amén. Y eso me recuerda una vez que yo leí un comentario así mismo. Era una imagen de Pinterest en la que decía que algo así, que había que lanzarse, que eso es un salto de fe. Y sí que tiene que hacer un salto de fe. Pero eso se hace cuando ya tú tienes la base construida. Claro. Cuando tú tienes una base, un cimiento. Algo en que tú puedes pararte. Que no sea un vidrio que tú te pares y te haga caer al fondo, sino que sea una base dura, una roca. Exacto. Que tú sepas que cuando tú te paras, tú puedes caer ahí. Tú puedes quedarte ahí. Entonces, ya cuando vamos a empezar, ya sabemos, no, se supone que debemos de saber para dónde vamos. Se supone que debemos de saber cuál es la visión. Se supone que si ya usted quiere comenzar, usted debe tener una planificación. Porque cuando no tenemos eso en cuenta, cuidado y nos digan, esa es la persona que comenzó a edificar y no pudo acabar. Como dicen en Lucas capítulo 14. Amén. Que ahí prácticamente Jesús con esa parábola nos da la base al momento de uno, es como la guía o la vara de medición que uno debe utilizar al momento de uno querer comenzar a hacer un proyecto, comenzar con nuestra planificación que ya hicimos. Y con esto lo relacionamos con Lucas capítulo 14, versículos del 27 al 30. Amén. Me interesa mucho ese pasaje bíblico, ya que el primer punto que pone es sentarse primero. ¿Sentarse primero a qué? Sentarse primero a pensar, a analizar, a concluir hacia dónde vamos o lo que vamos a hacer en el momento que estamos. Él no te dice de que tírate, te dice primero siéntate. Wow. Analiza, descansa, esté atento a mi voz que yo te voy a dar guianza. Él no dice, mira, tú empieza. Ya Simplemente tú tienes suficiente empieza. fe, Tírate. No, él primero te dice, siéntate. Wow. Encuentra dirección. Y hoy en día, Michael, vemos lo contrario. Y como tú dices, Michael, hoy en día vemos lo contrario. Totalmente lo contrario. ¿En qué sentido? En que las personas quieren lanzarse primero, pero obvian este versículo o no lo aplican. Jesús nos dice que nos sentemos, ¿verdad? Hoy en día vemos que las personas se lanzan y no quieren estar detrás analizando qué pueden hacer y si va a funcionar.
eso no, que ya, eso que quieren ejercer. el mundo hoy en día, lamentablemente, anda desesperadamente, sin una dirección ni un propósito de vida. No piensan para qué fueron llamados, cuál es su propósito de vida, Ujú. sino que se viven lanzando en cosas que dicen, bueno, a él le funcionó, a mí me tiene que Lo funcionar, voy a hacer. porque él no es mayor que yo. Hay diferentes circunstancias, hay diferentes edades, hay diferentes procesos. Cada cosa, por una mínima cosa, por una cosa diferente que esa persona tiene en su vida que tú no, eso afecta completamente el propósito que Dios ponga en ti. Aunque esa persona sea músico, digamos, y yo también sea músico, no significa que yo deba copiar completamente a esa persona. No quiere decir que uno no debe tomar a esa persona con admiración y decir, wow, esa persona hizo esto y lo otro, sino ver e identificar que somos completamente opuestos y que como somos diferentes, Dios puede actuar de una manera contigo y de otra manera conmigo. Y ahí entra el problema de la imitación. Sí, Como tú mencionas, Esther, tenemos diferentes procesos, tenemos diferentes cosas que hemos atravesado, tenemos diferentes habilidades, talentos, dones, ADN, todo, personalidad. y personalidad. Y todo, Dios toma todo eso en cuenta para llamarte a algo. Exacto. Y por eso Jesús en esa palabra nos manda a que nosotros nos sentemos y calculemos. Calcular es como cuando uno dice al principio, todo el que venga en pos de mí, tome su cruz para así llegar a ser su discípulo. Sí. Entonces, ¿qué nosotros estamos dispuestos a sacrificar para seguir en la obra de Dios? Muchos de nosotros tal vez nos pusimos, identificamos en el primer video de la miniserie Planificación e hicimos un análisis de nosotros mismos e identificamos esas metas que realmente no son de prioridad para nuestro camino para con Cristo. Así es. Sí. Entonces ahí Jesús dice que debemos cargar nuestra cruz, que debemos entregarnos completamente a Él, que debemos sacrificarnos a nosotros mismos. No es que uno vaya a dejar, que a mí me guste, por ejemplo, el voleibol, el básquetbol, y yo voy a soltar completamente ese deporte, que veo una pelota y no lo pueda tocar. Sino realmente la pregunta es, ¿quién es prioridad en nuestras vidas? Y Esther, ese versículo dice algo muy interesante. Calcular los gastos. Debemos saber el tiempo que disponemos, los recursos que disponemos, las herramientas que disponemos para comenzar algo. Claro. Sí. Porque si no tenemos eso claro, vamos a empezar cosas y al tiempo la vamos a soltar. Cosa que nos ha pasado a muchas personas, me incluyo, me ha pasado a mí, por no saber conocer el tiempo de inicio de cada cosa. O no sentarte aplicándolo al versículo. Sí, Por no sentarnos a analizar lo que queremos hacer, hay cosas que no solemos terminar. sí. Por eso es lo importante de coger un momento al día, a la semana, al mes y planificarnos en cuanto a lo que queremos lograr. Y esa forma de soltar las cosas no debe de ser parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Así es. Porque se supone que debemos ser constantes, debemos de ser diferentes al mundo. Ujú. Debemos marcar la diferencia donde quiera que vayamos. Así Sé es. que es un proceso. No se es perfecto de la noche a la mañana. Es un proceso, pero debemos ser intencional en cambiar esas actitudes que tenemos que quizás no agradan a Dios. O quizás no, que no agradan a Dios.
Y esta nueva vida se basa en sacrificio, Sacrificio. en mucho sacrificio. Que los beneficios que obtenemos son incontables. Pero para nosotros tener todo eso, y ya que muchos beneficios tenemos, aún sin uno sacrificar eso que realmente quiere Dios que sacrifiquemos. Ya uno tiene muchos beneficios, uno feliz ahí. Entonces, ¿qué pasaría cuando uno se entregue completamente? Y ahí entró lo que era la evaluación. Sentarse a pensar, calcular los gastos, como dice la palabra de Jesús. No solamente se basa en ser sentimentales y emocionales y decir, yo acepté a Cristo, ya todo lo puedo. Realmente sí lo podemos. Pero debemos utilizar la inteligencia que nos dio Dios y ponernos a pensar, si tenemos todo, a calcular los gastos, las cosas que debemos sacrificar, todo eso va de acuerdo a la fe, una fe guiada por Dios. Una fe que no solamente se basa en emoción, sino en planificación, ya que la fe y creer en que todo es posible no saca fuera la planificación, sino que es el orden que debemos seguir para que todo vaya de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestra vida. Tener en cuenta qué Dios quiere que nosotros logremos en nuestra vida y qué podemos hacer para que eso fluya como Dios quiere que fluya. Ahí se basa la planificación. La planificación nos hace soltar esas cosas que están ahí, pero que no deberían estar ahí. Y ahí va una fe guiada por lo que es la planificación y el método de Dios. Excelente aporte, Wow, Esther. nada más que agregar. Excelente. Creo que... ¿Qué puedo decir? ¿Qué no say? Excelente aporte. Ay, ya, vamos en serio. La fe no se basa en emociones, sino que se basa en convicciones. Exacto. Así es. No vaya a ser que te digan, ese fue el que comenzó a edificar y no pudo terminar.